Hola Site2Goers. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu nivel de madurez emocional? La madurez emocional se define como un alto nivel y apropiado de control y expresión emocional. Tal vez tengas curiosidad por saber si tienes las habilidades emocionales y sociales para relacionarte con los demás. O tal vez quieras evaluar tu empatía hacia ti mismo y hacia los demás. Si es así, comencemos. Recuerda que no hay respuesta correcta o incorrecta. Elige la letra con la que más te identifiques y anota cada letra. Intenta ser sincero en tus respuestas. 1. ¿Con qué frecuencia te consideras una persona valiosa? A. Siempre. B. Casi siempre. C. Incierto. D. Algunas veces. E. Nunca. 2. ¿Te sientes molesto cuando la gente habla mal de ti? A. Siempre. B. Casi siempre. C. Incierto. D. Algunas veces. E. Nunca. 3. ¿Tienes una actitud positiva hacia ti mismo? A. Siempre. B. Casi siempre. C. Incierto. D. Algunas veces. E. Nunca. 4. ¿Qué tan seguido eres consciente de tus fortalezas y limitaciones? A. Siempre. B. Casi siempre. C. Incierto. D. Algunas veces. E. Nunca. 5. Cuando te enfrentas al malestar emocional, ¿con qué frecuencia intentas encontrar la causa? A. Siempre. B. Casi siempre. C. No sé cuál es mi reacción. D. A veces. E. Nunca. 6. ¿Sueles pensar desde el punto de vista de los demás? A. Siempre. B. Casi siempre. C. Incierto. D. Algunas veces. E. Nunca. 7. ¿Te responsabilizas de tu desempeño personal? A. Siempre. B. Casi siempre. C. Incierto. D. Algunas veces. E. Nunca. 8. Imagínate en una situación estresante. Tú, A. Siempre mantienes la calma. B. Casi siempre mantienes la calma. C. No estoy seguro de lo que haría en esa situación. D. A veces mantengo la calma. E. Nunca me quedo tranquilo. 9. ¿Entiendes claramente las emociones por las que pasas? A. Siempre. B. Casi siempre. C. Incierto. D. Algunas veces. E. Nunca. 10. ¿Canalizas tus emociones apropiadamente? A. Siempre. B. Casi siempre. C. No sé qué hago. D. Algunas veces. E. Nunca. Resultados. ¿Has terminado de responder las preguntas anteriores? Calculemos la puntuación. Por cada respuesta A, suma 5 puntos. Por cada respuesta B, 4 puntos. Por cada respuesta C, 3 puntos. Por cada respuesta D, 2 puntos. Y por cada respuesta E, 1 punto. Suma tus puntos. Cuanto más altos sean tus puntos, mayor será tu nivel de madurez emocional. Si obtuviste entre 41 y 50 puntos, posees un nivel extremadamente alto de madurez emocional. Tienes una habilidad notable para sentarte con tu dolor y permanecer con la incomodidad hasta que puedas identificar tus emociones. Cuando cometes errores, los reconoces y encuentras formas de rectificar la situación. Siempre sabes cómo ponerte en el lugar del otro y mostrar empatía. Si obtuviste entre 31 y 40 puntos, tienes un alto nivel de madurez emocional. En la mayoría de las situaciones, validas tus emociones y resistes la tentación de ignorarlas o deshacerte de ellas. La mayoría de las veces asumes la responsabilidad de lo que has hecho mal y tratas de compensarlo. Ver desde el punto de vista de otras personas suele ser fácil para ti. Si obtuviste entre 21 y 30 puntos, tienes un nivel moderado de madurez emocional. Te das cuenta de que eres capaz de controlar tus emociones en algunas situaciones. Además, te das cuenta de que a veces te identificas con las personas y comprendes a las que tienen perspectivas diferentes a las tuyas. Pero en otras ocasiones, puedes tener dificultades para hacerlo. Si obtuviste entre 11 y 20 puntos, tienes dificultades para darle sentido a tus sentimientos y los encuentras demasiado abrumadores para lidiar con ellos. Puede que te resulte difícil admitir tus errores o disculparte por ellos.
También tiendes a pensar desde tu propia perspectiva y puedes tener dificultades para ver la perspectiva de otra persona. Si obtuviste entre 1 y 10 puntos, te resulta difícil regular tus emociones. Puede que carezcas de habilidades emocionales y sociales y que tengas problemas para relacionarte o identificarte con las experiencias de otras personas. No te gusta el compromiso y siempre intentas salirte con la tuya. Siempre puedes aprender más acerca de cómo dominar tus emociones con este video sobre inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es tu nivel de madurez emocional? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, la madurez emocional no es un estado, sino un proceso continuo. No significa alcanzar un cierto nivel de autocomprensión y permanecer ahí estáticamente durante toda la vida. No todos pueden mostrar madurez emocional en todas las situaciones. Lo más importante es ser consciente de uno mismo y esforzarse por mejorar cada vez. ¿Quieres saber cuál es tu edad mental o quizás saber si eres lo que se conoce como un alma vieja? Prueba a hacer estos divertidos cuestionarios para averiguarlo. ¿Este video te ayudó a entenderte un poco mejor? Si es así, no olvides dejarnos un like y compartirlo con un amigo. Como de costumbre, todas las referencias están en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.